en nosotros que queremos seguirte, que queremos recibir misericordia como el ciego de nacimiento, como el mendigo que estaba a la puerta del templo, como la viuda de Naí, como las hermanas de Lázaro, como tantos paralíticos, ciegos, sordos, desorientados, temerosos, pecadores, te pedían, Señor, cuando te veían, te escuchaban y te sentían en su tierra. Hoy somos nosotros este pueblo, Señor, que venimos aquí como comunidad en nombre de muchos otros, hombres y mujeres, chicos y grandes, a pedirte que la misericordia sea un estilo, una forma, una manera de vivir. Gracias, Señor, porque cada uno te está respondiendo dentro de todas sus posibilidades. Quizás no es fácil, quizás sufren la pérdida de un ser querido, quizás alguien está enfermo o no tiene trabajo, hay conflictos matrimoniales, familiares, hay necesidades que no fueron cubiertas, muchas razones que tú las conoces, Señor, y te las presentamos porque nos quieres mostrar nuevamente que tu misericordia lo puede todo. Señor Jesús, te pedimos que aumentes nuestra confianza por la intercesión de María, Madre de Misericordia. Aumenta nuestra confianza por la intercesión de los santos que hemos mencionado, de los santos patronos de la Congregación de los Padres Marianos, de los santos que cada uno le tenga mayor devoción, aumenta nuestra confianza, para que en el momento de prueba, de tentación, de desorientación, de oscuridad, de desierto, podamos, Señor, seguir caminando contigo y los hermanos. Amén. Y ahora, por favor, le pedimos a nuestro hermano Alejandro que continúe con la segunda parte de la charla sobre la confianza. Todos recuerdan la primera parte la semana pasada, magnífica, ¿verdad? Ahora, abran su corazón, sus oídos, sus ojos a la luz del Espíritu Santo y disfruten de la segunda parte de esta charla, la confianza. Por favor, Alejandro. Bueno, vamos a repasar un poquito el término, ¿no? El significado de qué es la confianza, qué era la confianza. Bueno, y decíamos que la confianza es aquella seguridad que se tiene en otra persona, ¿verdad? Ya sea en un amigo, en un familiar, en la sociedad misma, y en Dios. En este caso estamos apuntando a esta virtud, ¿no? A esta confianza absoluta en Dios. Por eso decimos que la confianza es la fe que posee a alguien y que cree que no lo van a defraudar. Esa fe que posee a alguien y que cree que no lo van a defraudar. Por eso vamos a ver ahora lo que nos decía el beato Miguel Soposco, ¿no? El confesor de Santa Faustina. Él hablaba de la confianza, o mejor dicho, cuando hablaba de la confianza decía que la confianza de Dios tiene que ser fuerte, ¿sí? Escuchen bien, tiene que ser fuerte y perseverante, sin dudas ni debilidades. Fuerte y perseverante, perseverante, anoten esa palabrita, perseverante, sin dudas ni debilidades. Y decía también que un factor decisivo para recibir la divina misericordia era precisamente la confianza. Para recibir la divina misericordia era decisivo esta virtud de la confianza.
Y nos regalaba también estas palabras, ¿no? Y decía él en sus escritos: la confianza natural, o sea, esperar de la ayuda humana, es el fundamento, dice, de la vida del hombre. Pero tener esperanza de obtener ayuda humana a menudo falla, muchas veces falla. Por ahí cuando confiamos mucho en una persona, bueno, en casos personales, y seguramente ustedes también, muchas veces por ahí nos hemos sentido defraudados, ¿no?, en esa confianza. En cambio, fíjense en acá, dice: en cambio, quien confía en Dios nunca queda decepcionado. Quien confía en Dios nunca queda decepcionado. Por eso, la confianza total y absoluta en Dios. Recuerdan que al comienzo decíamos que esta confianza puede ser en amigos, en familiares. Vamos a apuntarlo a la confianza en absoluta en Dios. Por eso dice: ¿por qué Dios nos aconseja tener esta confianza, ¿no? Porque esta actitud es el homenaje a la divina misericordia. Porque esta actitud es el homenaje a la divina misericordia. Quien confía, quien se fía de Dios, confiesa que Él es omnipotente y bueno, que puede y quiere ayudarnos, y que es, ante todo, misericordioso. Quien se fía de Dios confiesa que Él es omnipotente y bueno, que puede y quiere ayudarnos, y es ante todo misericordioso. Y para citar algunas citas de la palabra, vamos a citar una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, donde nos revela la palabra cómo es el corazón de Dios, que tantas veces escuchamos: misericordioso, misericordioso. Entonces, fíjense en lo que dice Jonás en el capítulo 4, versículo 2. Porque sé que eres un Dios compasivo, clemente, paciente y misericordioso. Miren todas las cualidades que Jonás en ese capítulo atribuye a Dios: compasivo, clemente, paciente y misericordioso. Y Lucas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6, versículo 36, utiliza también esta palabra misericordioso y nos invita a nosotros a hacerlos. Por eso nos dice: sean misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. Ya Jonás nos daba y nos revelaba cómo era el Padre. Y una de esas cualidades era la misericordia. Era misericordioso. Lucas nos insta y nos invita a ser como el Padre, misericordiosos como lo es el Padre. Por eso decimos que la esencia y fundamento, la confianza es la esencia y fundamento de los que deseamos en realidad vivir este mensaje de la divina misericordia. Si se fijan en esa imagen, en esos recipientes, en esas vasijas, hagamos de cuenta que tenemos una vasija ahora en este momento, en la mano, y ahí el Señor nos dice que estamos llamados a ser vasos de misericordia, pero que la cantidad que quepa dentro de ese recipiente para irradiar a los demás dependerá de nuestra confianza. Nosotros somos esa vasija que nos acercamos a Él, que queremos llenarnos de su amor misericordioso. Y como lo veíamos en la semana pasada con estos amigos que llevaban al paralítico, bueno, yo puedo interpretar que esos amigos que eran camilleros, para ponerles un nombre, y llevaban a ese paralítico, su vasija, su recipiente, su corazón,
lleno de la confianza de Dios, rebosaba, se irradiaba. Por eso precisamente llevaban a su amigo al encuentro con el Señor, porque sabían que ahí estaba la salvación, porque sabían que ahí estaba la misericordia misma. Su vasija estaba llena, su vaso rebalsaba de la gracia de Dios, y por eso se irradiaba a los demás. Bueno, qué hermoso esto, ¿no? Qué hermoso pedirle al Señor que también llene nuestros corazones, llene nuestro interior, que nos transforme y que nos haga todo misericordia, para que nosotros también podamos rebalsar, regozarnos en ese amor misericordioso y podamos expresarlo y llevarlo a los demás. Por eso, la confianza va más allá de la simple creencia de que, bueno, sí, creemos un Dios y que es todo digno de confianza. Debemos actuar como hacían estos amigos con el paralítico que veíamos el jueves pasado. Debemos actuar de acuerdo a esta creencia y entregarle a Dios el control de toda nuestra vida, de toda nuestra vida. Y qué mejor ejemplo de María, qué mejor ejemplo que María Santísima. Cuando en la Anunciación, cuando ella se le anunciaba que iba a ser la Madre de Dios, que iba a concebir un hijo, al Mesías, y el ángel Gabriel le decía llena de gracia. María en ese momento no entendía mucho. También aparecieron tal vez las dudas, intrigas, miedos, tal vez estaba desconcertada. Sin embargo, María, una vez anunciado por medio del ángel, María termina con esta frase increíble, increíble y llena y total de confianza. Yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Recuerden cuando decíamos de dar el control a Dios, de poner nuestras vidas en confianza en nuestro Dios. María hizo un acto profundísimo de fe y de una confianza absoluta en el poder y en los planes de Dios. Un acto profundísimo de confianza y de fe. Una entrega absoluta a las manos de Dios. Y con esa sencilla frase, María presentaba toda su vida a Dios como una hoja en blanco, para que Dios escriba sobre ella lo que Él quiera y como quiera, sin trabas ni condiciones. Qué hermoso, ¿no? Como una hoja en blanco. María puso toda su vida en las manos del Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Yo soy la esclava del Señor. Qué bello María. Cuánto aprender de María, de nuestra madre, de nuestra madre. Por eso, queridos hermanos, la confianza es esa seguridad total, total y absoluta en la verdad. ¿Quién es esa verdad? ¿Qué es la verdad? Cuando nos preguntamos ¿qué es la verdad? Y lo encontramos en un nombre, en una persona, y ese es Jesucristo. El mismo Juan nos lo dice en el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad.
la verdadera salvación. Por eso confiemos totalmente en poner nuestras vidas en la mano del Señor, como María, una hoja en blanco, para que Él vaya escribiendo y vaya cumpliendo su voluntad en nosotros. Hemos escuchado a Pedro también decir: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Reconocía Pedro que Él era la verdad, que Él era el camino. ¿A quién iremos, Señor? Por eso, queridos hermanos, debemos tratar de caminar en sincronía, en esa unión profunda con nuestro Señor, siendo fieles, reconociendo que no tenemos todas las respuestas, pero que confiamos en el Señor, que confiamos absolutamente en el Señor. Y así lo hacía Faustina. Y si podemos contemplar un poquito la imagen, podremos dimensionar eso. Miren qué precioso lo que Faustina escribía en el diario, ¿no? No sé. Decía: el día siguiente, a primera hora, regresé a la ciudad y entré en la primera iglesia que encontré y empecé a rezar para que siguiera revelándose en mí la voluntad de Dios. ¿Qué decíamos recién? Si el Señor es el camino, si Él es la verdad, si Él es la vida, debemos buscar y estrechar nuestra vida a la voluntad de Él, estar y caminar en esa sincronía absoluta. Y Faustina lo hacía, como lo ven en esa imagen, en oración, pidiéndole al Señor que le revelara, pidiéndole al Señor que le revelara la voluntad que tenía hacia ella. Ella quería estrecharse su voluntad con la voluntad de Dios, porque sabía y en absoluta confianza que si estrechaba su voluntad a la de Dios, el Señor la iba a llevar por ese camino, por buenos caminos, por caminos de gracia y de bendición. Pedirle al Señor entonces, pedirle al Señor que estrechemos nuestra voluntad con la voluntad de Él. Y fíjense que Faustina nos decía: ni gracias ni revelaciones, ni éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma lo hace perfecta, sino, y atención acá, sino la comunión interior de mi alma con Dios. ¿Se dan cuenta? La comunión interior de mi alma con Dios. Estos dones son solamente un adorno del alma, decía, pero no constituyen ni la sustancia ni la perfección. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Dios nunca violenta nuestro libre albedrío. De nosotros depende si queremos recibir la gracia de Dios o no, si vamos a colaborar con esa gracia o la malgastamos. Qué hermoso lo que dice Faustina. Ella en oración continua buscaba la comunión interior de su alma con Dios, que su alma estuviera estrechamente con Dios, que esa unión de la voluntad fuera bien estrecha con la voluntad de Dios. ¡Qué hermosura! Por eso Santa Faustina, cuando tuvo esta revelación, que ahora vamos a continuar leyendo,
cómo siempre buscaba ella en sus momentos de oración continuos, hacer siempre y cumplir siempre con la voluntad de Dios. Hacer y cumplir siempre con la voluntad de Dios. Por eso el 22 de febrero de 1931, en el diario 47, Faustina escribe: al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir, y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En silencio, atentamente, miraba al Señor. Mi alma estaba llena de temor, pero también de una gran alegría. Después de un momento, Jesús me dijo: pinta una imagen según el modelo que ves y firma, Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en vuestra capilla y luego en el mundo entero. No vamos a explicar en este momento y a detallar todo sobre la imagen, y nos vamos a quedar solamente en la firma, firma Jesús, en ti confío. Sabemos muy bien que una firma es un compromiso, le da validez, es una manera de identificarnos, es una manera de que aprobamos tal o cual situación, como por ejemplo, como dice allí, cuando firmamos un contrato, ¿sí? Bueno, esta firma que el Señor le pide a Faustina, Jesús, en ti confío, refiere a dos cosas. Una, nos comprometemos nosotros a confiar en Él, en esto que venimos hablando del jueves pasado y ahora un poquito más. Poner nuestra confianza absoluta en el Señor. Entonces nosotros nos comprometemos con el Señor a confiar. Y un segundo punto, es Él mismo quien se compromete. Es Él mismo que se compromete a cumplir lo que nosotros le pidamos. Y aclaramos, siempre y cuando esté en su santa voluntad. Siempre y cuando esté en su santa voluntad. Entonces, qué maravilloso este compromiso que hace el Señor y nos invita a que nosotros también nos animemos con total y absoluta seguridad, con fe, con esperanza y sobre todo con confianza en creer en su divina misericordia. Ahora, también sabemos que muchas veces tenemos obstáculos en nuestra vida. El Padre Diego en la oración un poco mencionaba, ¿no?, algunos. Y bueno, y muchas veces esos obstáculos van quebrajeando, van rompiendo esa confianza, ¿sí? Y el obstáculo más grande de la confianza es el temor. Es el temor. Pero fíjense, el único, dice, antídoto es confiar. O sea, lo más grande como obstáculo es el temor, pero el antídoto al temor es la confianza. Para muchos, el temor es algo más grande que el obstáculo mismo. Para muchos es algo más grande que el obstáculo mismo.
Insisto, el antídoto es la confianza. Y acá vemos un ejemplo claro, y lo tenemos a Pedro, y nos podemos poner nosotros en el lugar de Pedro. Mateo 14, 29, 32. Cuando dice Pedro saltó, puedo poner mi nombre. Puedo decir Alejandro saltó de la barca. Cada uno puede poner su nombre. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo. Y entonces empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento amainó. Los de la barca se postraron ante él diciendo, ciertamente eres el Hijo de Dios. A ver, queridos hermanos, cuando vemos a Pedro ahí hundiéndose, producto del temor, Jesús lo invitó. Cuando Pedro, ante el temor, quitó la mirada en el Señor, Pedro comenzó a hundirse. Decíamos que el miedo paralizaba, el miedo te aquieta, te paraliza. Jesús le pedía crecer en fe, que confiar en Él. Pero te dice, Alejandro, Pedro, cuando sacás la mirada de mí, te hundís, perdés la confianza en mí, te hundís. Pero fíjense en que ante la duda de Señor, sálvame, el Señor extendió la mano. Muchas veces el Señor permite estas pruebas para hacernos crecer en la virtud. Entonces agradecerle al Señor las tantas veces que ha permitido la prueba para que podamos crecer, superar los miedos, crecer en confianza y así tener siempre la mirada puesta en Él. Caminar en confianza con Él. Estrechar, como hacía Faustina, la voluntad de ella con la voluntad de Él. Por eso el Señor en el diario número 1452 le dijo a Faustina, no tengas miedo, no tengas miedo. No tengas miedo, niña mía. No estás sola. Lucha con valor, porque te sostiene mi brazo. Lucha por la salvación de las almas, invitándolas a confiar en mi misericordia, ya que es tu tarea en esta y en la vida futura. Y fíjense, te sostiene mi brazo. A Pedro extendió el brazo, lo tomó y lo sacó. Mi brazo te sostiene. Mi brazo te sostiene. Confianza.
Confianza en el Señor. En este momento, cada uno en su casa, o a donde se encuentren, vamos a pensar todos, en un minutito de silencio, todos vamos a pensar alguna situación de nuestra vida donde precisamente este miedo se apoderó de nosotros, donde la desconfianza apareció en nuestra vida, para luego recordar y hacer memoria agradecida a cómo la gracia de Dios llegó en ese momento, cómo el brazo se extendió y lo hizo con Pedro, cómo el brazo del Señor sostenía a Faustina. Recordar en memoria agradecida cómo el brazo del Señor también nos sostuvo ante esa desconfianza, ante ese miedo, ante ese temor. Vamos a hacer un minutito de silencio. Cada uno, con lápiz en mano, puede escribirlo en su apunte, en su cuaderno, esa situación de la vida donde el miedo se apoderó, donde no había confianza, donde la desesperanza reinaba en su vida. Y luego abajo anoto cómo llegó la gracia de Dios en ese momento. Los invito ahora un minutito y continuamos. Hemos anotado entonces ese momento, esa situación de vida, donde el miedo se apoderó, donde la desconfianza apareció en nuestra vida, y también anotamos cómo la gracia de Dios llegó y nos tomó, el brazo nos sostuvo, el brazo del Señor. Lo anotan ahí y lo dejan apuntadito. Vamos a compartir dos citas del diario. Dice: oh Santísima Trinidad, confío en tu misericordia. Dios es mi Padre. Entonces yo, su niña, tengo todo el derecho sobre su corazón divino. Y cuanto más grandes son las tinieblas, tanto más plena debe ser nuestra confianza. Nos enseña Faustina: cuanto más grandes son las tinieblas, tanto más plena debe ser nuestra confianza. En el número 358 dice: no comprendo cómo es posible no tener confianza en aquel que lo puede todo. Con él todo, y sin él nada. Él es el Señor. No permitirá ni dejará que queden confundidos aquellos que han puesto en él toda su confianza. No permitirá ni dejará que queden confundidos aquellos que han puesto en él toda su confianza. Por eso, queridos hermanos, antes de ir a compartir en grupos y de charlar un poco lo trabajado, tengan apuntadito también esto que recién tomaron nota, compartir esto, que la misericordia es la esencia misma del mensaje de Dios. La confianza es un acto libre de la voluntad, va más allá de los sentimientos. Debemos dejar que Jesús emigre a cada célula de nuestro cuerpo.
y nos transforme en íconos vivientes de misericordia. Nosotros hemos de vivir confiando en Él en toda situación, hoy y siempre. Vivamos el mensaje de la misericordia y seamos vasos de amor para todo aquel que conozcamos. Seamos esas vasijas. Le pidamos al Señor entonces que Él tome y llene cada célula de nuestro cuerpo, que nos transforme en toda misericordia, para que nuestra vasija de nuestra vida rebose, rebalse del amor misericordioso de Dios y así derramar misericordia en el corazón de los hombres. La invitación está hecha. Vamos a compartir ahora unas pequeñas preguntitas que ahí Elénida con Teresa nos van a compartir para que podamos trabajar en los grupos. Les agradezco por los silencios en los micrófonos, ¿no? Y seguimos profundizando y seguimos trabajando en los grupitos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Elénida, por favor. La primera pregunta: en los momentos de oscuridad, desolación, desesperanza, confianza a Dios. Y esta viene muy en relación a pensar en esos momentos de alguna situación en nuestra vida donde el miedo se apoderó de nosotros, ¿verdad? En esa desolación. Y vamos también a la segunda pregunta, donde dice: intento unir en plena confianza mi voluntad a la de Dios.